la clase de quinto de historia. En la mañana, tempranito, yo envié un video con la explicación de la clase. ¿Qué era la clase que íbamos a ver hoy día? Que tenía relación a la clase de la vez anterior. Era relacionado con qué pasaba en Europa. ¿Por qué de repente a los navegantes se les ocurrió empezar a viajar para otros lugares y a conocer nuevos lugares? ¿Qué estaba pasando allá? Se le corta un poco la grabación a la Javiera. Ya, vamos a tratar de ir viendo. Ya, niños, pongan atención. Entonces, lo que pasaba en Europa, yo les dije que habían dos razones principales que estaban ocurriendo allá. Porque lo que vamos a ver hoy día, entonces, ¿qué estaba ocurriendo en Europa? Que empezaron los viajes de descubrimiento. Habían dos principales razones. ¿Cuáles eran esas dos razones? ¿Alguien sabe que vaya escribiendo ahí? ¿Alguien sabe cuáles eran esas dos razones por las que los europeos comenzaron a viajar? ¿Qué se les ocurrió? ¿Porque querían irse de vacaciones a América? ¿Ah? Empezaron a decir, uy, está bueno ese lugar para irse de vacaciones, mejor nos vamos para allá en vez de irnos para otro lado. ¿Qué estaba ocurriendo en Europa? Que empezaron a pensar en ir a otro lugar. ¿Qué creen ustedes? Habían dos razones. La Martina dice, para descubrir, ¿ya? Pero antes de empezar a descubrir, antes de empezar con eso, dice, a buscar mercadería y a explorar. Por ahí va la cosa. Muy bien, muy bien. A buscar mercadería. ¿Por qué? Estaba ocurriendo un problema en Europa. Javiera, si se corta la grabación, si se escucha cortado, después lo puedes ver entero cuando lo suba. ¿Ya? Para que ojalá lo puedas ver lo mejor posible, ¿ya? Para yo seguir, porque si no me distraigo un poco. Ya, descubrir y por dinero, dice Facundo. La gente necesitaba comprar cosas, porque ellos se dedicaban a vender. Los vendedores, los comerciantes, necesitaban comprar esas cosas. Y normalmente ellos iban hacia Asia, hacia el continente asiático, a comprar esas cosas. Iban hacia la India, iban a China, y en esos lugares compraban tela, compraban esencias, condimentos para echar la comida. ¿Y qué pasó? Que en ese cruce de donde iban, se les cortó ese camino. Alguien llegó y dijo, ¿saben qué? Por aquí no pasan más. Entonces, vamos a ver aquí, yo tengo mi globo terráqueo, que es un poquito viejito, pero sirve igual. En mi globo terráqueo, lo primero que para identificar Europa es más o menos fácil. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver como una pequeña gotita. Esa es Italia. Ya, ustedes están viendo lamentablemente al revés, pero voy a tratar de después mandarle una foto del mapa correcto. Bueno, en la presentación aparece correctamente. Aquí está España, está Portugal. Ahí está donde vive Cristiano Ronaldo, donde venía Cristóbal Colón, de este lugar. ¿Ya? Y ellos se iban por acá, pasaban por acá, y aquí, si se dan cuenta, en este sector hay un paso, pasaban por ahí para irse hacia Asia. Voy a mostrar mejor en la presentación que nosotros fuimos viendo, para que quedara un poquito más claro. A ver. Ya, ahí estaban los españoles en España. Esa es la gotita que yo les digo que es Italia. Y tenían que atravesar por ese lugar. Pero ¿qué pasó? Que ese lugar, que era como un puente para llegar a Asia, los turcos otomanos, las mamás que vieron El Sultán o las novelas turcas que dan, son de ese lugar. ¿Ya? Los turcos tomaron ese lugar y al tomar ese lugar prohibieron el paso a los españoles,
prohibieron el paso a los europeos. Entonces, si a mí no me dejan pasar por ahí, yo tengo que buscar otro lado para llegar al mismo lugar. ¿Ya? Entonces, una de las principales razones por las que los navegantes y las personas empezaron a hacer los viajes era porque necesitaban llegar a Asia por otro camino y necesitaban conocer un nuevo camino para llegar a Asia. Esa era la principal razón que tenían. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían que llegar a ese lugar? Porque de ese lugar sacaban las cosas que necesitaban, la ropa, la comida, parte de la comida que iban necesitando. Entonces, voy a preguntar, me van respondiendo ahí para ver si quedó claro. ¿Quiénes fueron los que cortaron ese camino para ir a Asia? ¿Quiénes fueron los encargados de cortar ese camino que estaba conectando Europa con Asia? ¿Quiénes fueron? Vayan respondiendo ahí. ¿Cómo se llamaban? Los de las novelas. Los turcos. Bien, Javiera. Los turcos. Los de las novelas, por eso les decía, para que se acordaran. Es que si me ve allí la presentación en los lentes, entonces mejor me la saco. Aunque vea la mitad. Ya, niños. Los turcos fueron los que cerraron ese paso y los que no dejaron pasar a los europeos hacia Asia. Bien, ahí están todos respondiendo los turcos. Muy bien. Ellos fueron los encargados de cerrar ese paso y dejarle prohibida la entrada a los europeos. Entonces, ¿qué hicieron los europeos? Comenzaron a buscar llegar a Asia por otro lado. Y en eso, Cristóbal Colón, que era una de las personas que creía que la Tierra era redonda, pero que no era redonda como esto, no era así de grande, sino que era mucho más chiquitita, que pensaba que era así nomás, dijo, nos damos la vuelta. Por ejemplo, yo tengo acá un vaso de agua. Si yo estoy aquí y quiero llegar acá, yo me doy la vuelta por acá y llego. No es necesario que yo me vaya por acá. Entonces dijo, yo me puedo dar la vuelta y llegar al mismo lugar. ¿Por qué? La Tierra es redonda. Porque ellos pensaban que era redonda. Bien, era redonda pero mucho más chiquitita, ¿no es cierto? Bien, entonces él dijo, si yo estoy en un lugar, puedo rodearlo o dar la vuelta a la manzana para llegar al mismo lugar. Súper bien los comentarios que van diciendo ahí. Muy bien. Entonces, a él se le ocurrió dar la vuelta y por eso fue a donde los reyes católicos a pedirle los permisos. Porque no era llegar y decir, ya agarro un barco y me mando a cambiar. No. Aparte que costaba. Los barcos, o que en ese entonces se llamaban carabelas, eran caros. ¿Ya? Se necesitaba tripulante porque no iba a viajar Cristóbal Colón solo. Se necesitaba mover un barco entero. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Cristóbal Colón? Fue pedirle a los reyes católicos, los tripulantes, las carabelas que ustedes vieron en el video de la clase pasada, una vueltota a la manzana, como dice el Facundo que tuvo que dar Cristóbal Colón. Muy bien. Entonces, pidió todo eso para, de alguna manera, demostrar su idea. ¿Cuál era su idea? Que la Tierra era redonda. Bien, le dieron 3 carabelas y 90 tripulantes. Pero llegó a América. ¿Por qué llegó a América? ¿A dónde quería llegar él? ¿A dónde quería llegar Cristóbal Colón? ¿Ah? ¿A dónde quería llegar Cristóbal Colón? Niños, por si acaso, estamos en clases de historia de quinto. A las 4 partimos con sexto. A los niños de quinto le pregunto, ¿a qué lugar quería llegar Cristóbal Colón? Bien, a Asia, correcto. Quería llegar a Asia, pero llega a América. ¿Por qué? Porque se le atraviesa un continente de la nada, si no tenía idea que eso estaba ahí. No tenía idea. ¿Por qué no tenían idea? Porque ellos
estaban acostumbrados a navegar por el lugar que conocían. Estaban temerosos a conocer algo más allá. ¿Y por qué estaban temerosos los navegantes de irse un poquito más allá a los lugares donde no conocían? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué los navegantes estaban temerosos de ir hacia los lugares más desconocidos? Escríbame ahí. Tenían miedo, tenían mucho miedo de irse a otro lugar. ¿Por qué será? Vamos, el primero que lo dice es décimas, para cuando lleguemos. A ver, ¿por qué los navegantes tenían miedo de poder irse un poquito más alejados de lo que ellos conocían? A ver, Antonia dice, porque se iban al infinito y se encontrarían con los monstruos. Porque pensaban que la Tierra era plana, bien. Porque iban a encontrar lo desconocido y creían que se podían tacar, se podían caer. Sabían que se encontrarían allí con ese trozo de tierra, porque podían caer, porque pensaban que la Tierra era plana. Bien, todos los comentarios que me están llegando súper bien. Porque pensaban que se podían caer, tenían terror de irse para allá, porque si no se podían encontrar con esos monstruos marinos. Y como se ve ahí en la imagen, las carabelas caían y desaparecían. ¿Eso realmente pasaba? ¿Pasaba eso realmente o no? Si ellos navegaban un poquito más allá, ¿se iban a encontrar con los monstruos? ¿Existía eso? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Veo la mitad, niños, lo siento mucho, pero necesito ponerme los lentes. Bien, pensaban que era la Tierra plana, pero ¿era plana la Tierra al final? No, bien Martina, bien Antonia, no era plana, no les iba a pasar nada. Solamente iban a encontrar un océano gigante con olas gigantescas, pero no monstruos. No se iban a caer a la nada, así como un precipicio. No. Muy bien, niños. Excelente. Entonces, esas eran las dos razones. Una era para demostrar que la Tierra era redonda, por eso empezaron a viajar, y la otra era porque los turcos otomanos se tomaron ese lugar, ese cruce, ese puente que yo les dije que era la conexión de Europa y Asia, que se llamaba, ese lugar que se tomaron se llamaba Constantinopla. Nombre raro, ¿verdad? Ya no existe ese nombre. Ahora se llama Turquía. Por eso les digo, los turcos, los de las novelas, están justo en ese lugar en donde los europeos pasaban en ese tiempo a buscar sus mercancías. ¿Ya? ¿Se entiende un poco o no? ¿Se va aclarando algo? ¿Sí o no? Qué malote los turcos, dice el Facundo. Se va quedando claro, dice que sí, es Facundo. Ya. Esos turcos, los de las novelas, no de las novelas precisamente, pero sí los antepasados de ellos, se tomaron ese lugar, que ¿cómo se llamaba? El nombre raro que yo dije. ¿Cómo se llamaba ese lugar que se tomaron los turcos? ¿Cómo se llamaba el lugar? El lugar que se tomaron los turcos, el nombre extraño. ¿Cómo se llamaba? A ver si se acuerdan. ¿Nadie se acuerda? Constantinopla, bien. Por ahí lo dijeron. No, querían llegar a Asia, Grace, querían llegar a Asia, pero el paso que se tomaron para que no pasara, ese era Constantinopla. Constantinopla era el lugar donde tenían que pasar sí o sí. Si yo quería ir de aquí a Caldeo Gordo, yo tengo que pasar por acá. Y aquí al medio, ese lugar se llamaba Constantinopla y lo tomaron los turcos y dejaron prohibido el paso para allá.
Por lo tanto, los europeos buscaron un nuevo lugar para llegar hacia el brazo, hacia Asia. ¿Ya? Entonces, tenemos, a ver si me cabe el brazo. Europa, Constantinopla, Asia. Acá el brazo es Asia, el dedo gordo es Constantinopla y aquí los otros dedos son Europa. Este se cortó el paso, por lo tanto los dejaron que buscaran otra ruta, otra forma de llegar al brazo, que era por aquí, por allá, por el aire, no sé, tenían que buscarla. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? Bien, en las preguntas de la actividad, yo dije, bueno, antes que partiéramos todas las razones de qué pasaba en Europa, yo les preguntaba y les aclaré un poquito que acá en América había gente viviendo. ¿Quiénes eran los que estaban viviendo acá en América? Porque no era que estaba una tierra botada sola sin hacer nada. ¿Quiénes eran los que estaban viviendo aquí en América? Díganme, ¿quiénes vivían en América? ¿Quiénes vivían en América? ¿O estaba sola la tierra? Sin nadie. Pobrecitas, América estaba botada. Aztecas, bien, Antonio Álvarez. Aztecas, incas, ¿ya? Bien. Y los pueblos originarios aquí específicamente en Chile. Bien. Los mapuches que eran solamente acá de Chile. Bien. Los indígenas. Bien. Entonces, acá se estaba viviendo una vida distinta a las de los europeos, pero se estaba viviendo una vida. ¿Ya? Súper. Muy bien las respuestas. Aztecas, pueblos originarios, muy bien. Entonces, en las actividades, Facundo, si te leo. Ya, en las actividades aparecían ahí dos imágenes. Esta es de Europa y esta es de América. Los dos están haciendo cosas similares, pero se ve grandes diferencias. Yo quiero que me expliquen dos diferencias, pero que me la expliquen bien. Niños, la mayoría de las respuestas que me están dando están buenas, pero ustedes saben que a mí me gusta que me expliquen más, que sean respuestas totalmente completas. ¿Ya? Por si acaso, respuestas completas. ¿Qué diferencia ven entre esas dos imágenes? ¿Se entiende la primera pregunta? ¡Viva América! Ya. Niños, estamos en la clase de quinto de historia por si acaso. ¿Se entiende la pregunta? Lo que tienen que hacer, explicarme qué diferencias se ven en las dos imágenes que aparecen ahí. En la vida que llevaban los europeos con la vida que llevaban los americanos. Bien. La próxima pregunta decía, ¿existía la vida en América antes de la llegada de los españoles? ¿Sí o no? ¿Existía la vida en América antes de la llegada de los españoles? Acabamos de decirlo. Sí. ¿Quiénes estaban? Ustedes me lo acaban de decir. Los pueblos originarios, los incas y los aztecas. Los mayas ya habían empezado a desaparecer hace un tiempo antes. ¿Ya? Número 3 de las preguntas dice, ¿por qué influye tanto la caída de Constantinopla o Turquía con el descubrimiento de América? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante que cerraran ese paso? O sea, se me salió la respuesta. ¿Por qué fue tan importante que Constantinopla fuera tomado por los turcos? ¿Por qué? Ya, Facundo, lo dije como 3 veces, pero es para que quede claro. Ahora estoy haciendo otra pregunta. ¿Por qué fue tan importante que los turcos se tomaran ese lugar que se llamaba Constantinopla, que se llama ahora Turquía?
Porque cerraron el paso de la mercadería. Bien, cerraron el paso. Si me ponen en la respuesta cerraron el paso, yo no entiendo nada. ¿Cerraron el paso a qué? ¿El paso del agua? ¿Qué cosa cerraron? Cerraron el paso para que los europeos pasaran a comprar sus mercaderías a Asia. Respuestas completas. ¿Ya? Siguiente pregunta dice, ¿quiénes fueron los que cortaron las rutas comerciales? Lo acabamos de decir. ¿Quiénes fueron los que cortaron las rutas comerciales? No, no estaban cansados de que pasaran una y otra vez, sino que ellos querían tener el control de ese lugar y por lo tanto no querían a nadie que anduviera por ese lado. Ya eran como bien territoriales. No quería que nadie anduviese de paso por ahí. Los turcos, bien, los turcos. Los turcos tienen un apellido. Turcos otomanos. ¿Ya? Ellos fueron los que cerraron y cortaron la ruta. Muy bien. Después dice, ¿por qué se realizaron entonces los viajes de descubrimiento? ¿Por qué se hicieron? Muy bien la respuesta. ¿Por qué se hicieron entonces los viajes de descubrimiento? Por dos razones. ¿Quién me dice la respuesta? Dígame las dos razones por las cuales se hicieron los viajes de descubrimiento entonces. Una era para... Bien, Antonio Álvarez, porque buscaban una nueva ruta a la India o para llegar a Asia por la mercadería. Esa es una razón, muy bien. Para llegar a Asia por otro lado, bien. Para investigar lo que había más allá, ya, pero lo que había más allá, buscando una ruta hacia Asia. Bien, porque buscaban nuevas rutas comerciales. No eran rutas de vacaciones, eran rutas comerciales, porque ellos iban a ir a comprar a ese lugar. Ya, pero ¿por qué? Por ejemplo, ahí me ponen, porque Cristóbal Colón fue donde la reina Isabel para que le diera dinero para viajar. ¿Pero para qué? ¿Cuál era su intención? ¿Irse de vacaciones? No. Su intención era buscar una nueva ruta. ¿Descubrieron más cosas? Sí, descubrieron muchas cosas. Primero, descubrieron una forma de vida distinta, porque encontraron acá en América el continente completo, o sea, desde Estados Unidos hacia abajo. Tenían, pero un mundo nuevo para descubrir. ¿Ya? Bien, bien la respuesta. ¿Y la otra razón? ¿Cuál era? Estoy dando pista. Eso es la mayoría ya me dijo una, para buscar una nueva ruta para llegar a Asia. Pero, ¿cuál era la otra razón? La de la demostrar ¿cuál era la otra razón por la que los navegantes hicieron sus viajes? Aparte para buscar una nueva ruta, ellos querían demostrar algo. ¿Qué querían demostrar? ¿Qué cosa será? Para que todos creyeran que el mundo era redondo. Bien, para demostrar que la Tierra era redonda. ¿Era como pensaba Cristóbal Colón, que era chiquitita y que uno iba a llegar en 2 días a Asia? No. Era mucho más grande de lo que ellos podían lograr imaginar. Querían confirmar que la Tierra era redonda. Bien. Demostrar que el mundo era redondo, que la Tierra no era plana. Bien. Querían demostrar que la Tierra era redonda.
Súper, bien. Excelente las respuestas. Con esto ya tienen hechas las actividades. Por lo tanto, yo quiero cuanto antes las actividades terminadas con sus fotos en mi correo o por la plataforma Edmodo. El sol aún más. Bien. Y la última pregunta, esta es solamente para los que puedan imprimir. Después cuando nosotros regresemos lo vamos a hacer todos. ¿Ya? En el mapa deben buscar y tratar de ubicar dónde está España, dónde está Portugal, dónde está Turquía. Y acá de a poquito lo vamos a ir identificando. Ese pedacito que está ahí se llama... ¿Cómo se llama ese pedacito que está ahí? ¿Alguien sabe? Hoy se me pone borrosa la pantalla. Si lo dibujaron súper bien, mucho mejor, pero igual yo encontraba que era un dibujo muy difícil de hacer. Si lo hicieron, pero excelente. Ya. Si no pueden, no pueden, no hay ningún problema. Ya, espérenme, que parece que está medio sucia la cámara. No. Ahí. Ya. Ese pedacito pequeñito, ese no es España, es el hermano que está al lado, que es Portugal. Portugal. ¿Ya? Ese es Portugal, el chiquitito. Y el resto, eso es España. El chiquitito es Portugal y el que está al lado, todo eso es España. Portugal, España. Y Turquía está en este lugar. Si se dan cuenta, en la imagen, ahí aparece como un puente. Ahí aparece un puente. ¿Se dan cuenta? Ese fue el puente que cortaron. Ahí estaba ubicado Constantinopla. Constantinopla, o ¿cómo se llama ahora Constantinopla? ¿Se llama Constantinopla ese lugar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese lugar? Que en ese tiempo se llamaba Constantinopla. Ahora, ¿cómo se llama? Turquía, bien. Turquía. ¿Ya? Hoy se me ve súper borroso, pero espero que quede claro. Aquí está Turquía, donde está el... ¿O cómo se llamaba anteriormente? Le hago la pregunta al revés. ¿Cómo se llamaba antes Turquía? ¿Cómo se llamaba anteriormente Turquía? No se llamaba Turquía. Qué chascona. ¿Cómo se llamaba antiguamente Turquía? Sí sirvió Facundo. Constantinopla. Bien. Muy bien, Constantinopla. ¿Queda más claro entonces lo que hay que hacer? ¿Queda más claro la clase que yo mandé? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, muy bien, Constantinopla, todos responden. Muy bien. Súper. ¿Dudas? Que hablen ahora. Cuéntenme si hay alguien que tiene alguna duda. Pucha, nunca la leo. ¿Quién dice? Es que estoy apenas con lente y no veo mucho por el brillo del computador. Parece que no hay dudas. ¿Queda claro entonces?
¿Les gustó esta forma? Porque ahora llegaron hartos niños. Entonces fue más entretenido. Porque la vez pasada vinieron 4 o 5 niños y los mismos niños que les preguntaba iban respondiendo. Ahora veo muchos. ¿Ya? Súper bien. Súper bien, niños. Gracias por haber venido a la clase de hoy. Mañana vamos a tener una de ciencias naturales. Ya les voy a avisar ahora. Yo creo que va a ser igual a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde vamos a hacer un en vivo para hacer la clase de ciencias naturales. ¿Les gustó? Qué bueno. Los que puedan estar mañana. ¿Ya? Que estén muy bien. Un beso, cuidarse mucho, niños, que está muy complicada la cosa. No salir de la casa. Cuídense mucho. Los quiero.